Buenos días, amigos y seguidores del canal de Técnicas de Aprendizaje. Estamos haciendo pruebas para volver a poder transmitir en vivo, pero realmente en vivo, porque estábamos teniendo problemas con el software anterior. Vamos a ver si con este software actualizado se obtienen mejores resultados. El objetivo es transmitir en los dos vías, el canal de YouTube y el Facebook al mismo tiempo. YouTube, Técnicas de Aprendizaje, Facebook, Centro Feldenkrais del Sur. Parece que ahorita se va dando, pero una transmisión me da la impresión lenta. Eso quiere decir que todo está viéndose después de que ya lo estoy transmitiendo, mucho después, porque esto va como que lento. Mientras estamos escuchando una melodía que se llama Papov de Jung Logos, un audio que permite utilizar el YouTube de manera gratuita, pero sabrosón, un jazzito muy lento, muy bonito, pero que vamos a quitar para poder reflexionar sobre lo que estoy intencionalmente comunicando a ustedes. Por cierto, para backup, en caso de que fallara la transmisión, no tuviera que haber problemas, o más bien hubiera problemas, estoy grabando en mi cámara de un celular para que podamos subir el video completo con todas las ideas. Bueno, la reflexión de hoy en cuestión de aprendizaje va a estar supervisada por la güerita. Vente, güerita, vean la güerita, miren. Ay, qué bonita gatita que siempre me acompaña en mis transmisiones. Ay, qué hermosa. Nada más que como está la otra gatita aquí junto, no se queda. No sé por qué ya no se llevan tanto como antes. Pero bueno, el asunto que está candente todavía, incluso a pesar de que ya pasó la designación de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia, es el asunto de la ahora, sabemos, mal llamada ministra, ministra Esquivel, que ya ni me quiero acordar de todo el nombre, pero existen datos fehacientes que nos indican claramente, sin lugar a dudas, de que la señora en su juventud, tal vez por inmadurez o tal vez por conveniencia o tal vez por lo que sea, pero con mucha deshonestidad, plagió una tesis de un licenciado que se había titulado previamente, un año antes, con el contubernio de su directora. Al parecer, la señora directora de tesis, le llaman asesor, pero cuando es el principal, es el director de la tesis. Eso debemos tomarlo en cuenta. Los demás sí son asesores, los que se convierten en sinodales. De hecho, es un director y un asesor, ¿sí? Que en conjunto deben trabajar la tesis, al menos actualmente, tal vez en aquella época no, pero es la directora de tesis, no solo la asesora. Es un nivel un poquito mayor. Bueno, pues esta señora Marta, de cuyo nombre no quiero acordarme, ahorita se los digo, Marta Rodríguez Ortiz, incurrió en una falta de honestidad, cuando menos, al igual que su pupilente, la señorita en ese momento Esquivel, que se llama Yasmín Esquivel. Bueno, la UNAM ha tomado, y ayer el día 11 comunicó en un texto, que evidentemente la tesis tiene copiado, o sea, fue copiada auténticamente. Dice: del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura, el referido comité concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Moza, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Báez. La señora Esquivel metió toda una serie de recursos, un supuesto y que ahora resulta falso testimonio del licenciado Edgar Ulises, en el que según él admitía haber copiado un año antes la tesis que ella publicó
un año después. No, pues sí, qué bonito. El manejo del tiempo. El señor, el licenciado Edgar Ulises, fue entrevistado por un medio de comunicación y resulta que él desmiente cualquier aseveración. Él no atestiguó ante nadie, además de que los juristas, los abogados, afirman que el señor notario público, quien supuestamente autenticó esa declaración, se dedica a autenticar documentos, no declaraciones. Entonces, ahí hay varios problemas. Un supuesto abogado, ex abogado de la general de la UNAM, había declarado que era imposible en medios, que era imposible quitarle el título a la señora, pasara lo que pasara. Claro, después de todo este alboroto, por lo menos se logró que no permitieran ser presidenta a esta señora, dado la situación en la que se encontraba. Perdió, digamos, pero no debe quedar allí nada más, debe ser sancionada completamente. Permítanme, le tengo que dar de comer a mis gatitas y se los doy a través de un programita. Ahí está, ya sonó. Ah, caray, se me olvidó que tenía grabación. Bueno, ahí con la interrupción de mi voz. Entonces, la reflexión es: la UNAM tiene que sancionar y existen recursos, a pesar de que en un otro párrafo dice: de la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la universidad, aun y cuando el plagio de una tesis esté documentado. Y ahí ponen una página del abogado general de la UNAM. Pues resulta que, a pesar de que es la UNAM la que emite el título, resulta que la SEP tiene que validarlo. Por eso tarda tanto el trámite. Si fuera nada más de puro interno UNAM, no habría problema. Pero la SEP puede validarlo. Y entonces encontramos el canal del abogado... Déjenme ver que no se vaya a reproducir. El canal México... México Triunfador, ¿sí? En esta, un abogado, ahorita no recuerdo su nombre, pero vayan a buscarlo. Pondré la liga si es necesario para que accedan a esa información. Cuenta con los elementos jurídicos para invalidar, es decir, las leyes o reglamentos que se pueden aplicar para invalidar un título profesional debido a que no cumple los requisitos de ley. Por lo tanto, sí se le puede quitar a esta ya no licenciada, a esta señora Yasmín Esquivel, el título. Moralmente ahorita ya no lo tiene. Ahora lo que procedería es quitárselo legalmente. Y eso traería toda una cadena de acontecimientos, entre ellas que si ella llegó a litigar, todos los juicios en los que intervino como licenciada se hacen inválidos y en principio se tendrían que rehacer, aunque no sé ahí sí legislativamente qué es lo que proceda, pero se invalidaría. Y aquellas personas que hayan perdido ante ella como abogada pueden pedir un recurso, según hoy en las partes legales, pueden pedir un recurso. Pero además hay otra inconsistencia y otro problema también académico. Cuando uno realiza una carrera profesional a nivel licenciatura, es posterior a lo que llamamos preparatoria, ¿sí? La carrera dura actualmente 8 semestres en la mayoría de los casos, antes eran más, 9, 10 semestres. Se obtiene el grado de licenciatura, entonces es un licenciado en medicina, licenciado en ingeniería, ¿sí? Licenciado en, ¿sí? Entonces, licenciado en psicología. Yo soy licenciado en psicología por la UNAM, por la Facultad de Psicología. Entonces, cuando se obtiene ese grado de licenciatura, ¿sí?
se puede entrar a un otro nivel de ascenso académico, como estudiando, obviamente, trabajando. Y eso se logra por medio de estudio de maestría. El siguiente grado después de la escuela profesional es el de maestría, que actualmente está regulado a 2 años. Antes podía prolongarse según fuera lo necesario, porque antes los requisitos académicos para hacer una maestría eran mucho mayores que actualmente. Y después de ascender, digamos, profesional, maestría, se asciende a otro grado, si así se desea estudiar, que se llama doctorado, ¿sí? El doctorado es equivalente de alguna manera a lo que en Estados Unidos llaman el PhD, ¿sí? Es un nivel doctorado auténtico. Y como se venía manejando antes, por lo menos pues era bastante dificilón, se tardaba uno sus años, tenía que dedicarse a hacer procesos de investigación. Personalmente, cuando hice el mío fue más bien de tipo bibliográfico, pero en profundidad, por ejemplo. Y en otros momentos los doctorados también son de mucha investigación, o sea, mucho trabajo mayor que el que se haya hecho en maestría. Actualmente se han abierto las posibilidades de hacerlos de otra forma, pero eso no invalida el que se necesite estudiar. Entonces recuerda, profesional, maestría, doctorado. Pues resulta que la señora Esquivel, que no licenciada, que ni siquiera ministra, o aunque tenga ahorita la asignación ministerial, cumplió con este requisito, sino que por alguna circunstancia inexplicable, primero adquirió el doctorado y después la maestría. Esto es imposible. También lo pueden consultar, reflexión acerca de este proceso en México Triunfador. Déjenme ver si tienen aquí el nombre del licenciado que habla, el abogado, el licenciado Ponce, aunque no tengo el nombre completo. Pero bueno, él hace estas reflexiones. Yo no sé. O sea, a mí no me interesa si uno es amigo o enemigo político de la señora Esquivel o del sistema. Lo importante es que aprendamos a hacer las cosas de manera legal. Y allí regreso o reconecto con cuestiones de técnicas de aprendizaje. Dentro del conductismo existen 3 principios básicos para proceder a que las conductas se den o no se den. 1. Si tienes una conducta de las personas que no quieres que se dé, hay que castigarla, dice el modelo. Castigar no implica ser punitivo, golpear, macanear, encarcelar, no, nada de eso. Implica que se tomen medidas para impedir que la conducta se repita. Por ejemplo, un chico altera el orden en una clase, se le pide de favor que se calle. Eso es un castigo, así de fácil de decirle, guarda silencio por favor. Eso ya es un castigo en términos psicológicos. Lo que pasa es de que el nombre no es el más adecuado, no es lo más adecuado el nombrecito que se le puso al elemento inhibidor de la conducta. El nombre técnico es inhibidor de la conducta. Lo cual dio pie o ha dado pie a que muchos piensen pues, que literalmente se tiene que hasta golpear a la persona. Pues no, solamente es un elemento inhibidor de la conducta lo que se debe aplicar. En este caso, el elemento inhibidor debería ser retirarle el título a la señora Esquivel, con el fin de incluso en la actualidad buscar evitar que la gente trate de engañar a los otros con títulos, con tesis falsas, ¿sí? Y esto es muy importante. Necesitamos evitar que la gente cometa esa conducta. Si no lo tiene internalizado por medio de su propia reflexión, pues tendremos que usar mecanismos externos para que se haga.
como el abogado Ponce ya nos da los elementos jurídicos para hacer que se invalide su título y se elimine completamente todo lo que haya hecho, e incluso daría pie a que el licenciado al que le plagiaron su tesis, el licenciado Báez, pudiera meter una demanda, ¿sí?, por plagio y demandarla por las consecuencias económicas de todo lo que haya ganado a consecuencia de ser falsa abogada. Eso es muy interesante, se va a poner bien sabroso si es que se procede por ese camino. Pero mínimo necesitamos ese elemento. El otro elemento desde la teoría del conductismo, algún doctor en ciencias le llamaba ingeniería conductual, el doctor Lamotte, que escribió un libro que se llama Epistemocracia, muy difícil de conseguir actualmente porque contiene ideas muy subversivas para los políticos, incluidos el que los eliminemos de la nómina. Y entonces el segundo elemento es conducta que quieres que se dé, premiala, ¿sí?, o foméntala. No se necesitan grandes aspavientos. Un alumno hizo un apunte, oye, qué bueno que lo hiciste, sin juzgar la calidad. Oye, yo creo que tú podrías hacerlo mejor, tanto como no me gustó, pero damos la posibilidad de que se vuelva a dar. A ver, inténtalo hacer de otra manera, incluso con la idea de generar opciones en la acción. Esto es muy importante, que sepamos generar opciones en la acción. Por lo tanto, hay que hacer las cosas de otra manera. Esta idea no nos entra fácilmente, pero luego reflexionamos sobre ella. Lo importante es que de alguna manera fomentamos la repetición de la conducta. ¿Sí? El premio no tiene que ser en económico, no tiene que ser algo grande. Por ejemplo, algo que fomentamos en México desde esta propuesta son las conductas inadecuadas. Por ejemplo, terminan su ciclo escolar los niños con lo que sea que hayan tenido de calificaciones y se les premia con algo económico, un objeto, actualmente tecnologías, aparatos tecnológicos sofisticados. ¿Y por qué? Por haber terminado, antes era por haber terminado con una buena calificación. Ahí sí, y no te premio lo que no te esforzaste. Pero actualmente, sobre todo los papás, y como vemos a nivel institucional, se premia cualquier cosa que no sirve. Voy a premiarte con tu honestidad con un puesto político. Ahí está. Es que es honesta la persona. No tiene capacitación, no tiene educación, no tiene preparación, no tiene experiencia en el campo donde se va a desempeñar, pero es honesta. Ay, mira. En realidad lo que están premiando en el régimen actual es el apego que se tenga, el apoyo que se tenga al político en turno, ¿sí?, al señor que está gobernando. Eso es lo que se está premiando. Ahora, ¿qué se premia, por ejemplo, cuando se le da a los jóvenes con el pretexto de justicia social? Y yo estoy de acuerdo en que debe haber justicia para la población que no ha recibido justicia, apoyos económicos cuando deba ser necesario, pero debe haber una retribución, es decir, debe haber un regreso. Y en el caso del estudiantado se les da dinero y no hay forma de pedirles retribución solo por justicia social, aparente apoyo. Pues no, así no funciona esto. Se debería exigir que los chicos que reciben su dinero tengan buenas calificaciones, tengan buen rendimiento, se apeguen al estudio, que además les conviene. O sea, no es por beneficiar a alguien en particular, sino a ellos mismos. Pero sí con una exigencia. A ver, te estamos dando un apoyo económico mensual. Algunos chavos ni siquiera se han enterado que les dan dinero porque supongo que sus papás se lo quedan. Pero a todos los niños actualmente, primaria, secundaria, no sé si jardín de niños, pero por lo menos primaria y secundaria, sí les dan dinero por estudiar. Eso no existía antes. Y muchos creen que así ha sido toda la vida, lo cual es falso, ¿no?
Pero entonces, ¿qué están premiando? Dándoles una beca, no es beca, dádiva, dándoles una dádiva, que no beca, porque pues no hay regreso obligatorio de parte de ellos, pues están premiando la fidelidad. Lo dijo el mismo gobernante, que es una estrategia para el manejo de los pobres, mantenerlos en la pobreza, pero que sirvan de apoyo a cuando él lo necesite, para su esquema político. Él lo dijo, nadie se lo ha endilgado propiamente, lo dijo apenas la semana pasada. Luego entonces, en México estamos aplicando las cosas al revés. En vez de conseguir a los mejores técnicos, a los mejores científicos, a los mejores artistas, a los mejores, y premiarlos por haber estudiado eso, por conocer las técnicas, por conocer la ciencia, por conocer el arte, por fomentar la cultura y darles puestos de control para que establezcan programas, proyectos, investigación, todo eso. En este sexenio se ha castigado todo eso, quitándole el fomento económico en todos los niveles, so pretexto de la corrupción, pero ese es un pretexto, ¿sí? Exclusivamente un pretexto. Y el tercer punto, para cerrar la parte del contexto conductual, es: si la conducta no se desea, pero no es tan importante, déjala pasar, pero pon atención. Es decir, obsérvalo. Sí, que el chico habla por primera vez dentro del salón de clases, déjalo que hable. Pero si ya van 2 o 3 o 4 minutos y no te deja dar la clase o está distrayendo a sus compañeritos, a ver, jovencito, por favor, deje de hablar, estoy hablando yo. Cuando estoy hablando yo, estoy dando clase. Su conversación no puede ser más importante que mi clase en este momento. Y entonces buscamos inhibirlo, pero ya después, al principio lo dejamos, pues vienen alteraditos, vienen necesitados de conversar unos con otros, pero llega un momento en el que se tiene que parar todo lo que no sea clase. Recordemos que en el aprendizaje todos tenemos que aprender a conocer, saber, hacer muchas cosas, analizar, entender, ¿sí? Pero también tenemos que aprender a dejar de hacer muchas de las cosas. Por ejemplo, en un salón de clases no se come. ¿Sí? Si en un salón de clases no se come, aquel que intente comer o aquel que empieza a comer, y aquí está mi gatita viendo cómo nos estorba para la cámara que estoy haciendo el refuerzo, pues el alumno tiene que ser indicado de que aquí no es área de comida, por ejemplo. Entonces él debe aprender a no comer dentro de un salón de clases. Dentro de un salón de clases no tienen por qué andarse pintando las uñas o la cara las señoritas. Se les solicita amablemente que dejen de hacer eso para que continúe la clase. Entonces hay cosas que hacer para que dejen de hacer. No se pueden comportar tan libremente como si estuvieran solos y, por ejemplo, desatar todos sus intereses personales en el salón de clases o incluso en la convivencia fuera del salón de clases, porque eso nos lleva a que cada quien haga su santa voluntad. Y la convivencia social es: tengo derecho a expresarme, pero al mismo tiempo respeto el derecho a expresarse del otro. Y si el otro no quiere cumplir mis demandas, sea lo que sea de que estemos hablando, pues el otro no tiene obligación. Por lo tanto, tienen que aprender a que hay límites. No es todo libertad. Cuando se habla de que todo debe ser libre, que tienen derecho a la autodeterminación, eso es falso. Ellos, cuando los jóvenes, cuando las personas hacen lo que se les da su regalada gana, si tomamos en cuenta el modelo freudiano, son puro if. Dame, 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 quiero, quiero, quiero. Y el desarrollo de la personalidad que inhibe este if no aparece. Eso es lo que le ocurre a las personas con demasiado poder. Son puro dame, 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 demandantes. Quieren todo, ¿sí? O también a muchos que creen que tienen poder económico, ¿no?
no tienen capacidad de pago de una escuela particular, pero ahí están metiendo a sus niños a escuela particular, endeudándose y teniendo carencias en otros niveles, por ejemplo la alimentación, y he visto casos de ese tipo. Entonces, considerando estos 3 elementos, conducta que no se desea se inhibe por medio de algún estímulo que busca desactivar la propia conducta. Si la conducta se quiere fomentar, se premia, se da un aliciente o algún elemento que provoque, que pueda provocar, bajo nuestro criterio, la repetición de la conducta. Si la conducta no se desea, pero pues no es tan importante, se deja pasar, sino hasta que hay un cierto límite. Pero el problema en este tipo de ideas es de que el inhibidor o el estimulante deben ser aplicados inmediatamente o lo más pronto posible. Si lo pensamos más a largo plazo, más en lo social, y le quitan el título a la señora Esquivel, yo creo que provocaría una repercusión en retroceso, porque además daría la posibilidad de que entre la UNAM y la SEP puedan invalidar muchísimos títulos en donde se descubra que hay un plagio. Y ya con eso tenemos para empezar una cadenita de cambio social. Si la UNAM no invalida el título de la señora, si la SEP no invalida el título de la señora, lo que va a pasar es de que, no pasa nada, tú cópialo, mira, si a esa vieja no la quitaron, ¿a ti qué te van a quitar? Y fomentaremos más y más y más y más la corrupción eternamente. Bueno, pues hasta aquí la reflexión desde el proceso de aprendizaje. Esperemos que te interese el tema desde esta perspectiva. Déjanos comentarios, también allí en el YouTube y en el Facebook, para que podamos hacer más reflexión al respecto de la temática. Y te agradecemos tu presencia. Le vamos a cortar allí, porque ya me tengo que preparar para irme a dar clases. Bueno, ya casi estoy preparado. Que les vaya bonito, cuídense mucho. Nos vemos en una próxima sesión.